Bueno, dicen que a Google le llegó su hora en Estados Unidos y esto porque el Departamento de Justicia está considerando que un tribunal obligue a esta gigante a dividirse en distintas firmas independientes porque actualmente ejerce lo que se ha considerado un monopolio con su motor de búsqueda. Esta acción se produce luego que en agosto pasado un juez federal del Departamento de Columbia determinara que Google abusó de su posición dominante en el mercado de las búsquedas con una conducta monopólica ilegal. Esto no es nuevo, hemos tenido varios elementos que están dando cuenta de esta acusación, de qué se trata, qué efectos tiene. Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es periodista especializada en tecnología, Montserrat Lecaros. ¿Cómo estás, Montserrat? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Gracias. Montserrat, décadas atrás Google era una alternativa, así como había, por ejemplo, Yahoo, AltaVista, Mozilla y varios otros motores de búsqueda. ¿Qué fue lo que pasó para que Google terminara siendo prácticamente el único motor de búsqueda que existe a nivel mundial? Mira, yo creo que es una estrategia de negocio que evolucionó de alguna manera con naturalidad, pero también con una inversión súper grande. Acuerdos con distribuidores importantes como Apple o con el mismo Chrome, que es como parte de su propio ecosistema. Recordemos que es el navegador oficial hace 16 años de Google, aprox, si es que no estoy exagerando. Entonces, finalmente hay una especie como de compromiso, tanto de forma natural como estratégica, que se ha ido dando lo importante que es decir googlear. Googlear es una Claro. conjugación de nosotros. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que desde afuera, cuando tú no te dedicas a investigar este tipo de fenómenos comerciales y de usuarios, se puede creer que simplemente se dio. Ellos invirtieron más plata, ellos les fue mejor, su sistema era mucho más estable. O sea, yo no sé, Mirna, yo me acuerdo que yo usaba AltaVista Ujú. con Ya. mucho compromiso, era dentro de mis navegadores, etcétera, etcétera. Entonces era como, al final tú tomabas y cada servicio, al igual como lo haces con cualquier otra herramienta. Por ejemplo, voy a hacer una analogía media mala, pero para que se entienda. Con aplicaciones Ya. para hacer ejercicio, lo mismo pasaba con aplicaciones para buscar. Entonces tú dices, ok, ese es el escenario, tú vas comparando quién tiene los mejores resultados. De alguna manera, Google invirtió tanto en su sistema de posicionamiento y además de ofrecer sistemas de posicionamiento, porque eso es lo otro. Tú pagas por salir dentro, y eso es una estrategia. O sea, existen un montón Correcto. de profesionales que se dedican a aprender cómo funciona el algoritmo, a ser asesores del tema. Entonces, al final es como una especie de círculo virtuoso comercial para Google en el que hoy esto sea así. Ahora, también hay otro ingrediente súper importante. Si bien se le acusa de un monopolio, que entre comillas hizo todo lo posible para transformarse en un monopolio, la verdad que no es hoy, en especial este año, está entre comillas quitándole el terreno. Aplicaciones como TikTok, mismo Instagram, que es de Mark Zuckerberg, creador de Meta, Claro. y la verdad que yo Ujú. no sé, cuando me pillé con esta noticia dije, ya, Sí. entiendo las normativas, entiendo que haya un monopolio de la búsqueda, pero yo no Ujú. sé si esto de verdad efectivamente va a avanzar si pensamos en que, por ejemplo, este año uno de los jefazos de Google apareció en New York Times diciendo, ya no somos el principal motor de búsqueda, la generación más jóvenes y ahora entrando los millennials, Ya. están buscando, usando TikTok. O sea, no usan Google porque no es preciso a la búsqueda de sus intereses y prefieren ver el contenido de su tema de interés a través de una plataforma de entretención como lo es TikTok. Entonces, por eso tengo sentimientos encontrados desde muchos como aristas que hay en torno a este tema, Claro. pero la verdad que es así. O sea, sí, son un monopolio, pero la verdad que es bastante inocente considerarlo ahora como el monopolio. Yo quizás hubiese planteado esto hace unos 5 años. No sé, ¿qué opinas tú de...? Claro, es que sigamos conversando, porque lo que quiero preguntarte antes que hablemos de las otras plataformas y las otras aplicaciones como TikTok, ya que la mencionas, pero antes de eso, ¿existen otros buscadores hoy día aparte de Google o ya todos los que nombré anteriormente desaparecieron? Sí, o sea, hay algunas pestañitas, entiendo que está el de Microsoft, pero la verdad que no es...
Ya. lamentablemente no son competencias y por eso se habla de este monopolio, ¿cachai? Porque todo se construyó, ¿cachai? Para que efectivamente googlear sea el acto. Estar en Google es como estar en redes sociales, ¿cachai? Entonces es inevitable, es más, te diría que es como una especie de 360. Cuando tu marca es digital, porque entendamos, todo hoy es digital, si no estás en Google, es como, ¿qué está pasando? Estamos demasiado modernos para no estar en Google, pero la verdad que las marcas eligen estar en todos lados y eso significa Google y redes sociales. Entonces, sí o sí, o sea, imagínate todo lo que se invierte en avisaje, el famoso AdWords, que son estas aplicaciones, o sea, estos Ujú. formatos de pago para que tú puedas visibilizar tu marca. O sea, es increíble eh, los muchos puestos que se han abierto a propósito de este sistema de avisaje. Es decir, todos los tipos de anuncios. Es muy complejo. Desde yo quiero pagar por el lugar número uno, quiero pagar para siempre estar arriba de mi competencia, quiero pagar para estar en una esquinita, quiero solamente verme la versión mobile. Entonces son hartos elementos que al final eh, cambiaron la estrategia 100% del marketing digital y cómo vivimos hoy la publicidad en nuestros dispositivos. Claro, si te entiendo bien, Montserrat, lo que tú señalas es que lo que hizo Google fue, a ver, voy a decirlo bien entre comillas, hacer bien la pega. Entonces, hacer bien la pega indicó que si fuera un buscador mucho más eficiente, muchas más marcas prefirieron, obviamente, apostar, publicitar en Google y terminó en la práctica, dices tú, teniendo esta posición dominante, pero no necesariamente tú le darías el carácter de monopolio. Sí, lo que pasa es que, o sea, sí es un monopolio porque compran avisaje, porque compran los espacios en distintas plataformas, ¿cachai? Si el tema es que quizás hoy no es tan monopolio como sí lo era antes, cuando las redes sociales no estaban, aún estaban en una fase más de entretención personal y no así de fuente de información, es donde quizás más importante es si Google sí, o sea, perdón, si Google es la única competencia para buscar, porque finalmente cuando tú me preguntas, ¿hay otro navegador que ofrezca lo mismo? Sí, sí hay, pero ellos no son competencia para Google, sí lo son las redes sociales. Entonces, eso es lo interesante. Como hoy estamos en un escenario en donde, a pesar de los millones y millones que Google ha invertido, eh, Instagram y TikTok se han vuelto a la cabeza de esas búsquedas porque y de manera natural. Ahora, si me permites ir a ese siguiente plano, Claro. Vamos. eh, es un tema de la personalización. Estamos en una era en donde no solamente te interesa buscar tu información, también entra a la carrera el tema del algoritmo, de lo que te interesa, de ese famoso escucha que tienen nuestros teléfonos. Y la verdad es que a la generación más jóvenes, ¿por qué se posiciona TikTok, marcando la pauta este año en especial? Es porque efectivamente tiene todo un sistema de reconocimiento de tu perfil. Es decir, cuando tú pones, por ejemplo, en Google, cafetería, en Google me va a mostrar todas las cafeterías que pilla la redonda, aquellas que están invirtiendo, aquellas que no, las nuevas, qué sé yo. Pero en cambio, si yo me meto a TikTok, ya vas a ver qué tipo de cafeterías me gusta, porque entrené mi algoritmo para que me recomendara algo que de verdad me va a interesar. Y ese es el gran como quiebre de Google, como perdiendo una batalla que ellos no veían venir, ¿cachai? No sé si me explico. Entonces, al Ya, final no, la personalización es la clave. perfecto. La personalización es la clave, dices tú. Estamos conversando con Montserrat Lecaros, periodista especializada en tecnología. Pero cuéntame lo siguiente, Montserrat, porque cuando tenemos como, por ejemplo, los medios de comunicación europeos que presentan una demanda contra Google por 2.100 millones de euros en tecnología publicitaria digital, y todo esto como consecuencia, dicen ellos, de este comportamiento anticompetitivo de Google en el mercado de la tecnología publicitaria. Bueno, cuando tienes casos como Copesa en Chile, ¿no es cierto?, los dueños de La Tercera, entre otros, que demandan a Google, esto fue en marzo, o sea, digamos, demandaron ante el Tribunal de Defensa la libre competencia por abuso de posición cuasi monopólica. ¿Qué hay ahí? Porque los medios de comunicación dicen que Google, ¿no es cierto?, se aprovecha de sus propias informaciones digamos, difunde informaciones que son propias del medio. Mm. La verdad que eso, me acuerdo que ha sido súper grave, pero la verdad que quizás te hago como una contrapregunta. ¿Por qué seguimos Ya.
en una era digital en donde estamos tan desregulados a pesar de lo profesionalizado que tenemos el área de inversión, ¿cachai? El área de pago. ¿Por qué tenemos hoy este debate constante de que no se están haciendo las cosas bien cuando tenemos todo un sistema, una industria que avanza y todavía no compite quién te está diciendo la verdad, quién manipula la verdad? Entonces al final, para no ser tan redundante en la verdad, sino como al final, ¿cómo se resuelve? Yo creo que legislando. Ahora, yo no sé si, como que era lo que proponían el Tribunal Supremo, eh, si efectivamente la solución es que hayan distintos compradores o que dividan Google en distintas partes como servicio de navegador, o sea, de búsqueda. Eh, y la verdad que yo no sé si esa es la solución, es como cuando dividen en la influencia de cada uno de ellos. Entonces, ¿será que el sistema tiene que pertenecer a muchas personas para que no esté sesgado o en verdad va a seguir estando sesgado? ¿Cachai? Entonces, como una discusión que es súper difícil de evaluar, porque es un negocio, es una venta. Y eso es lo que Google nos ha enseñado. O sea, tú quieres ser reconocido, vente conmigo. Tú quieres, por ejemplo, el tema del SEO y el SEM. Todo eso responde a la estrategia de Google. Entonces tendríamos que echar abajo todo eso, pero al final, insisto, ahora es un dueño. Supongamos son 11 dueños. Igual vamos a tener la Ujú. perspectiva de ellos. Entonces no sé si es muy inocente de nuestra parte transformar un espacio de búsqueda como una especie de espacio democrático, más ellos, por ejemplo, han salido a defender su criterio en elecciones, por ejemplo, el tema de las fake news, en lo importante que es Ujú. implementar equipos de curatoría de información a la hora de posicionarlos. Mucho pasaba eso con las redes sociales, obvio, pero Google también haciéndose cargo, en especial, por ejemplo, para el tema de Ucrania, también salieron a conversar con esta bandera de nosotros vamos a contar las noticias que sí están validadas o vamos a posicionar los temas que vengan de medios serios, que también eso es lo otro. Al final Google es una bolsita en donde tú sacas información. El tema es que tú como servicio tienes que elegir lo que es real o no. O sea, si voy a poner el tweet de una tía que dice, yo estoy segura que en Ucrania lo está bombardeando otro país que no sea Rusia, es como, ¿cómo? ¿Cuál es tu fuente? Entonces ahí está el debate. Yo creo que también no encuentro menor incluir a este como lupa al ejercicio del periodismo. Cómo es súper importante hoy frente a cuál es nuestra fuente, cuál es la verdad, me llama mucho la atención que no seamos parte de esta discusión. No sé si te ha pasado ese tema por ahí. Por supuesto. De hecho, yo creo que tú apuntas a un tema súper importante que incluso trasciende, como dice muy bien Montserrat, a la discusión respecto de si Google es o no un monopolio. Pero evidentemente que son planos de discusión distintas, ¿no es cierto? Lo que pasa con los medios de comunicación que se sienten utilizados por Google sin pagar un peso, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que aquí tendría que ver, lo que tú dices muy bien, es regulación. Pero quiero ir a otro tema que me parece súper interesante que tú lo mencionas, que tiene que ver con el algoritmo y que tiene que ver básicamente con el predominio de otras plataformas. O sea, en otras palabras, tú que tienes experiencia, ¿no es cierto?, en tecnología, Google casi que está pasando un plano mucho más abajo respecto de aplicaciones como TikTok. O sea, ¿TikTok le gana a Google? Por primera vez es una especie de, si estuviésemos en un tablero de ajedrez, TikTok está avanzando. Uh -huh. Ese es el tema, no es como que TikTok ya le ganó a Google, sino que por primera vez entra en una posición importante en donde, hola, ya la gente no está googleando solamente, están tiktokeando o buscando o usando el buscador de TikTok para encontrar la información que ellos necesitan porque es mucho más directo. Te hago el ejercicio, no con la cafetería, sino como un producto. Tú vas a buscar un producto y sabes que en Google puedes encontrar el link para comprarlo, pero en TikTok tú vas a entrar a buscar el producto y vas a ver cómo distintas personas están probando el producto. Y eso es una mejor manera, o eso es lo que se Mm. dice del uso de TikTok, de verificar este producto efectivamente, porque ahí tenés una visión de alguien, tienes la opinión de alguien que lo está usando. Entonces ahí donde también hay otro elemento súper importante, que TikTok, a pesar de que existen influenciadores, al igual como en otras plataformas, TikTok es súper segmentado todavía, es como contenido natural, es decir, hay personas que te van a decir la verdad y no necesariamente
porque les mandan el producto, te van a mentir. Entonces, eso es lo otro que todavía tiene TikTok, es un espacio orgánico, que en verdad orgánico es natural, que genere este contenido mucho más cierto y no tan comercializado como si lo hace Google, como si lo hace Instagram. Entonces, por eso que tiene este sabor a éxito, porque efectivamente lo están reemplazando. Pero no son todos, es un porcentaje importante, son los más jóvenes. A mí que alguien me diga, oye, ¿qué me pasó? Y aquí lo confieso en la radio, sí me vi Ujú. influenciada por productos de belleza porque una chica lo probó en TikTok. Dije, ya, ella es Ya, ¿y súper cómo? crítica, bla, bla, bla. Claro. Dígame. ¿Y cómo logramos, Montserrat, entonces, hacer el corte respecto de lo que es verdadero y lo que es fake? O sea, ¿cómo hacen? Porque ese es el gran riesgo. Si estamos en una plataforma abierta donde cualquiera puede, ¿no es cierto?, digamos, publicar un contenido, no sabemos necesariamente si ese contenido que me están ofreciendo es real, es verdadero o no lo es. Yo creo que hay que asumir responsabilidades. Lo mismo le pasó a Twitter, lo mismo le pasó a Meta completo. Y la verdad que siendo las redes sociales otra fuente de información, recordemos que como periodistas cuando llegó Twitter nosotros citábamos la fuente o sea, los voceros, de, por ejemplo la política, usaban redes sociales para entregar un mensaje oficial. Al final ni siquiera necesitaba llamarlo por teléfono para sacar una cuña porque tenía ahí el tweet, ¡pum! Y así hay una noticia porque Totalmente. eran espacios oficiales reconocidos. Entonces, por otro lado, frente a distintas elecciones, me acuerdo coberturas de Twitter en Estados Unidos, Ujú, cuando se llamaba Twitter, eh, eran claro. departamentos completos que levantaban información. Entonces yo creo que lo que te está exigiendo, y por el bien de los usuarios también, y por el bien de cualquier difusión de producto y de vida privada, y esta es como, yo creo que es la petición más inocente que voy a hacer, pero yo creo que para allá van las cosas. Levantar departamentos Ya. de verificación de información. Por ejemplo, tú sabías que en YouTube desde este año están sumando verificación de uso de imagen, es decir, que voluntariamente están en una etapa en donde tú subes contenido y tienes que verificar si efectivamente trabajaste con inteligencia artificial o no, para ver si Así. esta noticia es real o no, está intervenida por ti. ¿Cachai? Entonces, esa es una patita en donde van educando al usuario a hacerse cargo, Mm. porque tú obviamente no vas a poder controlar todo, pero eso va a ir de la mano con un equipo de monitoreo. Pero esta primera fase, a mí me parece inocente, yo creo que deberían ser mucho más estrictos y verificando, o sea, tienen toda la plata del mundo, YouTube Premium le ha ido increíble como suscripción, yo mínimo espero que alguien me ordene la casa. Pero yo siento que pasa lo mismo con TikTok, porque están dejando que la comunidad se haga cargo del filtro. Entonces me parece delicado, creo que ya es hora que vayan profesionalizando este espacio de comunicación, de compartir información, porque al final son una fuente, al final son una inspiración. Entonces yo creo que para allá tiene que ir la cosa sí o sí, y si no es que ellos lo vean como un desafío inminente, yo creo que Mm. la ley los va a perseguir para que ellos lo hagan sí o sí. Claro, Y es que bueno, déjame contar también, exacto, Montserrat, a propósito de lo que ha pasado con la incursión de Katy Barriga en esta plataforma On Fire, ¿no? Y la circulación de fotos desnudas de Katy Barriga. Oye, mucha gente pensó, pero genuinamente, que ella se había sacado estas fotos desnudas. Y pasaron incluso varias horas, si no casi 24 horas o más, para que se señalara en todos lugares, en todos lados, que había sido eso objeto de la manipulación de la inteligencia artificial. O sea, hoy día tú puedes manipular la voz, o sea, tú puedes usar la voz de una persona y aparecer y haciéndola aparecer como que está diciendo algo, y eso para efectos políticos ni hablar, si es que llegara eso a producirse, ¿no es cierto?, en campañas, por ejemplo, políticas en nuestro país, ya que terminamos las elecciones este fin de semana. Pero en definitiva, lo que quiero llegar es como que estas plataformas te piden a ti que tú seas el que verifique. Entonces lo que tú planteas es que no, las plataformas debieran tener ellas mismas sus espacios y sus departamentos para verificar lo que es cierto y lo sí, que no. completamente. Es que es como, por Eso es. ejemplo, cuando, a ver, ¿cómo otra analogía podría ser? Es como darle a un niño pequeño las llaves de la casa.
sin ninguna especie de monitoreo. Hola, tienes 8 años, yo me voy a ir 2 días. Te dejo a tu criterio que manejes la casa. No se puede, o sea, no es porque nosotros seamos niños, pero esto se trata, voy a citar a Marvel, que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tú no puedes tener este negocio increíble, esta plataforma de entretención, que recordemos este año TikTok se autoproclamó plataforma de entretención y no una red social, y no hacerte cargo de ellos. Me parece como antiético, si esa es la gracia en donde estamos hoy. O sea, el nivel de influencia que ejercen estos espacios de entretención son brutales. Entonces, creo que sí, que está bien que los usuarios asumamos nuestra responsabilidad. Pero nosotros no estamos ganando millones con esto. Estamos disfrutando, estamos haciendo que otros ganen plata, pero no somos dueños de ese rancho. Por lo tanto, los del rancho deberían ordenarlo, deberían ofrecernos una calidad de verdad, porque al final, no sé si a los topes de las plataformas son reales, pero un niño puede perfectamente cambiar la edad y listo. Yo también lo hice en su momento cuando no existían ni las redes sociales. Entonces yo digo, ¿por qué no se hacen cargo? ¿Quieren que esto explote? Quizás es lo que ellos no quieren hacerse cargo, quizás es tan caro, no lo sé. Pero el punto es que una parte es el compromiso de la comunidad y otra parte es el servicio. Y sí o sí, yo creo que lo mínimo es que se hagan cargo porque efectivamente como van a eventualmente superar a Google, y me refiero a TikTok, y ojalá que si lo hacen estén listos para asumir la responsabilidad que es la difusión y la búsqueda de información para uso personal de tantas personas de tantas edades. Entonces, para ir cerrando, Montserrat, muy bien, pero me encanta lo que planteas, porque es interesante dónde ponemos el foco. ¿Dónde pondría, respecto de Chile, de nuestra propia realidad con las redes sociales, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta además que somos un país que está bastante tecnologizado a nivel regional, tenemos una súper buena conexión, efectivamente nos falta, por supuesto, para estar al más alto y último nivel quizás de los países más desarrollados del mundo, pero vamos bien encaminados en ese sentido, al menos siempre me dicen esto los expertos, pero te pregunto, ¿dónde pondrías tú finalmente el foco en esta discusión? Yo creo que la ley de regulación. Tenemos un gran tema ahí pendiente de los derechos digitales, de todas las hojas de ruta que son interesantes como parte de un proceso de todas las aristas de la tecnología. Creo que una regulación que se actualice, que se presente como un proyecto, no solo al nivel de crecimiento del área de la ciencia, yo digo al nivel de usuario. Necesitamos que salga un proyecto que sea capaz de protegernos y que tenga la exigencia de renovarse mínimo cada 4 años. El tema de que nosotros somos como early adopters, que esa es como la frase que se usa, y me da risa porque esta frase o sea, este concepto yo lo escuché cuando recién inicié como periodista, y 16 años después sigue siendo el concepto que más describe a los chilenos. Entonces eso es súper interesante. Y la verdad que yo creo que sí, la regulación, como no va a haber una autorregulación por parte de estas grandes empresas todavía, nosotros tenemos que proteger nuestra casa. Y eso se hace a través de asumir esas responsabilidades, de proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes que tan expuestos están a esto. Y por favor, la información, o sea, nosotros sabemos que en tiempos de elecciones, el próximo año va a partir el tema de las presidenciales, las fake news están a la orden del día. Entonces yo no sé qué más hay que esperar para que haya un proyecto que asuma esta responsabilidad y nos proteja a todos como ciudadanos. Obviamente cada uno en su casa tiene que evidentemente ejercer una educación, pero también es eso, es como un proyecto de ley, un ministerio de educación que tenga un programa especial, porque no todos los papás tienen que saber cómo funcionan las redes sociales y cómo las usan sus hijos. Entonces no dejemos esta carga a los ciudadanos, sino que hagámonos cargo como Estado. Yo me puse ya como candidata, pero la verdad que eso es. Necesitamos trabajar así como necesitamos trabajar en conjunto, si no esto no va a funcionar. Totalmente. Montserrat Lecaros, periodista especializada en tecnología, te doy las gracias por habernos ayudado a comprender también cuál es el fondo de esta conversación y hacia dónde tenemos que apuntar. Gracias, Mirna. Que estés muy bien.